Hola estimados alumnos, soy el profesor Eduardo Marambio y hacemos la presentación de la guía número 2 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para los cursos de tercer y cuarto año medio. Va a ser aplicada el día jueves 30 de abril. El objetivo de esta guía son dos: identificar y analizar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía. Las habilidades por trabajar, dos, como se mencionaba anteriormente, identificar y analizar. Recordamos que identificar es establecer, demostrar o reconocer dos o más cosas, mientras que analizar es examinar detalladamente, separando o considerando por separado sus partes. ¿Cómo se trabajan ambas habilidades? Identificar primero a través de la lectura del texto y la extracción de las ideas principales, y el análisis a través de la lectura de fuentes de explicación y comprensión de los datos. La actividad consta de dos textos. El texto número 1, denominado La separación de poderes, del autor Karl Loewenstein. En este primer texto se hace mención fundamentalmente a la distinción o diferencia fundamental que existe entre dos conceptos: los conceptos de separación de poderes y separación de funciones. En torno a este primer texto tenemos tres preguntas. La pregunta número 1 menciona lo siguiente: ¿cuál es la crítica que hace el autor Loewenstein a la separación de poderes y por qué se dice que es un concepto erróneo? ¿Ya? Analizamos entonces primero, identificamos primero la crítica que hace el autor al concepto de separación de poderes y explicamos a continuación por qué se dice que es un concepto erróneo el concepto de separación de poderes. La segunda pregunta nos menciona cuál es la diferencia sustancial entre la división de poderes y la separación de funciones. Establecer una diferenciación en una tabla comparativa como la que se muestra a continuación. Entonces establecemos la diferencia sustancial entre estos dos conceptos y la colocamos en la tabla, en una tabla similar a esta, para poder establecer esa diferencia sustancial, una diferencia entre ambos conceptos. Primero, qué es la división de poderes y qué es la separación de funciones. Y así podemos establecer comparativamente por qué estos dos conceptos son conceptos distintos. Mientras que la tercera pregunta es: ¿cuál es el objetivo final de esta separación de funciones estatales? Justificando la respuesta. El objetivo que tiene este concepto de separar funciones en el Estado, y justificamos la respuesta de ese objetivo. El segundo texto de la guía lleva por título La democracia, del autor Plattner, y hace referencia fundamentalmente a los principios que tiene la democracia en la actualidad, la idea de democracia en el mundo moderno, y cómo se ha visto la democracia hoy día en una tensión, en una situación de crisis, por los distintos fenómenos que hoy día azotan a los países en el mundo. Primeramente, una primera pregunta plantea, según el autor, cuáles son los principios de la democracia en el mundo actual. Principios entendidos por ideas fundamentales. ¿Cuáles son las ideas, principios, elementos fundamentales que contiene la democracia en el mundo actual? Una segunda pregunta: ¿por qué sostiene el autor, ¿verdad?, que no basta con el gobierno de la mayoría para definir la democracia? Indagar al menos dos ejemplos históricos o actuales en que el gobierno de la mayoría no es democrático. Entonces, primero hay que explicar por qué el autor sostiene que el gobierno de la mayoría no basta para que eso se defina como democracia. Y junto con explicar esa primera parte de la pregunta, deben investigar, indagar, ¿ya?, ejemplos, dos, ¿ya? Pueden ser dos ejemplos históricos, es decir, que hayan ocurrido en la historia, especialmente del siglo XX, o dos ejemplos actuales. Ustedes ahí eligen, puede ser uno histórico y uno actual. En cualquiera de los casos de los ejemplos señalados, los dos deben señalar en qué momento de la historia se produjo, o en qué lugar del mundo se produjo ese gobierno de la mayoría que no califica como democrático. En cualquiera de esos dos ejemplos se debe justificar. Tercera pregunta: ¿por qué el autor sostiene que la democracia liberal está en tensión consigo misma? Haciendo referencia precisamente a esta idea de crisis
la idea de tensión. ¿Por qué razón la democracia está en crisis, está en tensión consigo misma? Y la número 4, en tu opinión, ¿qué es lo que tensiona? Es decir, ¿qué hace que la democracia esté en crisis y por dónde? ¿Cuáles son las causas que explicarían esa tensión o esa crisis? Muy bien. Dudas, consultas, el email que se menciona al final de la guía, para que ustedes puedan hacer esas dudas o consultas correspondientes, esperando que ustedes y sus familias se encuentren de la mejor forma y de que esta situación que estamos viendo la puedan sortear todos de mejor manera. No olvidar que la guía, como todas las guías anteriores y por venir también, van a ser anexadas a su carpeta portafolio de la asignatura. Por favor, no es necesario que deban imprimir esta guía, no es necesario imprimirla, sí responderla en una hoja aparte con lápiz pasta. Se despide de ustedes el profesor Eduardo Marambi, que estén todos muy bien.